Situada justo en medio de Inglaterra y siendo la ciudad más alejada del mar de todo el país, Coventry es el lugar ideal para una pequeña escapada de un día. La forma más fácil de llegar es desde el aeropuerto de Birmingham, situado a menos de 20 kilómetros, y muy bien comunicado tanto por carretera como por tren. Casi todas sus atracciones están concentradas en un área muy reducida, por lo que la ciudad es muy manejable y resulta difícil perderse. Comenzamos nuestra visita a la ciudad por la iglesia de San Juan, fundada en el 1344. Fue seriamente dañada durante una inundación que tuvo lugar el día de Nochevieja de 1900, pero sobrevivió al intenso bombardeo perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial. La iglesia se encuentra ricamente ornamentada tanto en tallas y mobiliario como en vidrieras y frescos. En el siglo XVI perdió su estatus religioso y fue reutilizada como cárcel donde, entre otros, estuvieron presos los soldados capturados durante la Revolución Inglesa. La iglesia San Juan Bautista fue construida en el año 1344. Es una iglesia medieval y lo más característico de ella es que las vidrieras son originales. Es muy gracioso, no sé si se notará en el vídeo, pero no está recta, o sea, cuando te pones en el fondo y miras hacia adelante se ve que hace así como una curvilla, ya no sé por qué. Decíamos que la catedral estaba un poco torcida, pero parece ser que esto es típico aquí en Coventry. Será la ciudad de las casas torcidas, porque es que casa que mires, casa que está un poco regulera. Dejando atrás la calle Spawn, llegamos hasta uno de los monumentos arquitectónicos más atractivos de la ciudad, el antiguo Hospital Ford, actualmente reconvertido en viviendas particulares. Coventry fue una de las ciudades más devastadas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, tanto que el gobierno nazi acuñó el término coventrizar para referirse a los bombardeos masivos. Este edificio que tengo a mis espaldas es el Ford Hospital, construido en 1509. Fue seriamente dañado durante la Segunda Guerra Mundial, pero reconstruido con todas las vigas originales. Y es un claro ejemplo de la típica arquitectura de la zona, lo que yo llamo arquitectura torcida. La iglesia de la Santa Trinidad data del siglo XII y es la única iglesia medieval en Coventry totalmente completa, y su torre mide 72 metros de altura. La iglesia sufrió una crisis masiva durante la reforma en los reinados de Enrique VIII y su hijo Eduardo, perdiendo la mayor parte de sus sacerdotes y muchos de sus tesoros, pero en contrapartida se salvó de la destrucción durante los bombardeos alemanes en 1940, que arrasaron grandes zonas de la ciudad. Actualmente se están realizando trabajos de restauración, sobre todo en el techo, que se encuentra seriamente dañado por la humedad. Destaca como principal característica la pintura mural del Juicio Final, pintada en torno al 1430 y descubierta en 1831 después de retirar una cubierta de cal. Coventry ha tenido diferentes catedrales a lo largo de su historia, en concreto 3. Tenemos la primera, que fue la Catedral de San Miguel, que es esta que tenemos aquí detrás, que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, así que ahora solo queda un poco la estructura y poco más. Luego construyeron a raíz del bombardeo la nueva Catedral de San Miguel, que es la que tenemos aquí detrás. Y la primera, que fue un priorato, es el priorato de Santa María, pero solo quedan unas cuantas ruinas. La antes iglesia de San Miguel fue terminada a principios del siglo XV y era la mayor iglesia parroquial de Inglaterra hasta el año 1918, en la que fue nombrada catedral al ser creada la diócesis de Coventry.
Este edificio está actualmente en ruinas, tras haber sido objeto de bombardeo en 1940, siendo el muro exterior y la torre los únicos vestigios que sobrevivieron. Vamos a subir a la torre de la Catedral de Ruida, que es lo único que queda en pie. Así que, bueno, allá vamos. No nos han dicho cuántos escalones son, pero vale 2,50 un adulto y 1,25 si eres estudiante. Ostras, tú qué chulo, ¿no? Sí, está guay. Ya se ven las campanas. Con 91 metros, la aguja de la torre se proclama como la tercera más alta de Inglaterra. ¿Cuántos llevamos ya? 525, 26, 27. ¡Wow! ¡Ostras, qué buena pinta! Desde el mirador de la catedral se pueden disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad y sus alrededores, siendo posible distinguir la ciudad de Leicester en días claros. Oye, pues bajar es mucho más fácil que subir, ¿eh? Os recomendamos que bajéis. La torre no se destruyó porque no está construida de madera, está construida de piedra. Todo el techo, que estaba construido de madera, se destruyó. Solamente queda la estructura de la catedral. Diseñada por el arquitecto escocés Basil Spence, la nueva catedral de San Miguel fue construida adosada a la antigua. A su inauguración acudió en 1962 el canciller alemán, como símbolo de reconciliación. Destacan el tapiz que adorna el altar y las coloridas vidrieras del ala este. Dejando atrás los edificios religiosos por un rato, nos dirigimos a comer. El lugar escogido es un típico pub británico perteneciente a una famosa cadena en el que reponer fuerzas y refrescarnos con unas buenas piñas. Una cosa buena en el Reino Unido es que siempre puedes encontrar franquicias como Wetherspoon, que está en casi todas las ciudades del Reino Unido, y el menú es siempre el mismo. Es barato, incluye la bebida y la verdad que está bastante bueno. Tienen comida tipo pub y pagando lo que pagan en otros pubs, este está mucho mejor porque la comida es exactamente la misma y el precio es mucho más barato. Así que nosotros recomendamos siempre venir a alguno de estos, ya que normalmente están puestos también en edificios así bastante curiosos, históricos incluso, y yo creo que os van a gustar. Sí, merece la pena. Ya con el estómago lleno, nos dirigimos hacia la que se considera la primera catedral de Coventry, el Priorato de Santa María. Hasta 1095 no era más que un pequeño monasterio benedictino, pero a raíz de un conjunto de transformaciones, en el siglo XIII emergió un edificio de 130 metros de longitud e importantes edificaciones anexas. Esto que tenemos a nuestras espaldas es lo que queda de la tercera catedral, y decimos catedral porque no era una catedral en verdad, era un priorato. Y se llamaba el Priorato de Santa María, y bueno, tiene unas cuantas ruinas, algunas paredes, un poco de la clase de las columnas por allí. Y para hacerte una idea más o menos de cómo era, está muy bien, pero no hay mucho que ver en verdad. Coventry es conocida por la leyenda de Lady Godiva,
que cabalgó desnuda en protesta por los abusivos impuestos que su marido, el conde de Chester, exigía a la población allá en el siglo XI. El actual ayuntamiento de Coventry se encuentra muy cerca de la Catedral de San Miguel y justo detrás del antiguo ayuntamiento de la ciudad, conocido como el St. Mary's Guildhall. Construido en el 1342, el edificio goza de buena salud debido principalmente a la labor de George Eld, proclamado alcalde en el año 1834, iniciando la restauración del interior de la sala de la alcaldía. La arquitectura está así por un motivo. Cuando tenían que fregar el suelo, echaban un cubo de agua y... Se quejarán, tenían hasta enchufe. Chimenea eléctrica. Debido al levantamiento del norte en noviembre de 1569, aquí dentro fue donde la reina María I de Escocia estuvo presa durante 18 años, antes de terminar sentenciada a muerte decapitada. En el ayuntamiento está preservada una carta original escrita por la reina a los ciudadanos. Este lugar es el que más nos ha gustado junto con la subida a la torre de la catedral, y supone un perfecto punto y final para nuestras andadas por Coventry. El salón de St. Mary's Guildhall también se puede alquilar para eventos, conferencias, ceremonias como bodas. Y la entrada es gratuita, así que merece la pena. Sí, es muy bonito. En realidad Coventry es una ciudad bastante pequeñita. Todo lo que os hemos enseñado es todo lo que hay. Quizá algún museo más, pero no mucho más. Si queréis pasar por aquí, yo creo que un día tenéis más que suficiente, pero seguro, o sea, es que con medio vale. Venís por la mañana y os da tiempo. Si queréis, lo que podéis hacer es ir también a Warwick, que está muy cerca, y visitar el castillo. No olvidéis darle a me gusta, compartir con vuestros amigos, dejar algún comentario por aquí y... suscribiros a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.